Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos una vez más, hermanos y amigos, a esta sección de la luz en mi andar, donde en la Biblia encuentro, que prácticamente es otra sección en la cual nos dedicamos a responder ciertas preguntas que quizás por temor algunos no hacemos y que son preguntas con mucha validez. En esta ocasión le corresponde a este servidor contestar la pregunta: ¿dónde en la Biblia encuentro sobre el perdón sin arrepentimiento? Una pregunta muy importante, hermanos, un tema muy importante también, que prácticamente involucra dos temas: el arrepentimiento y el perdón. Aparentemente, pues, podrían considerarse como dos temas separados, pero en realidad, a la luz de la palabra del Señor, son temas que necesariamente van de la mano. En primer lugar, hermanos, hablemos acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es un concepto, es una palabra de mucho peso, de mucho significado y de mucha importancia en el Nuevo Testamento. No es que el concepto del arrepentimiento como tal no se vea expresado en el Antiguo Testamento, claro que no, pero sí es de mucha importancia en el Nuevo Testamento. La palabra arrepentimiento, hermanos, es una palabra que simplemente significa un cambio de mente. La palabra griega metanoia significa un cambio de mente. Es dar totalmente la vuelta en el sentido contrario donde vamos. Es un giro, un cambio de 180 grados. Es decir, que si yo estoy yendo hacia el norte, voy a darme vuelta para ir hacia el sur, y si estoy yendo al este, me voy a dar vuelta para ir al oeste. Es un cambio de mente que produce en la vida del hombre un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de vivir y un cambio en la forma de actuar. Ese es el concepto de arrepentimiento en la Escritura, que, como una vez más lo repito, no es que este concepto no estuvo presente en el Antiguo Testamento, pero sí que en el Nuevo Testamento es de suma importancia para todos los seres humanos que quieran tener y gozar comunión con Dios. De hecho, nosotros podemos darnos cuenta que la palabra del Señor está dividida en dos partes, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para nosotros es tan fácil como darle la vuelta a la página y estar del Antiguo, estar en el Nuevo. Sin embargo, esta división que nosotros la encontramos en la Biblia realmente es un periodo de aproximadamente 400 años. Es decir, el último profeta que Dios utilizó en el Antiguo Testamento fue Malaquías. Y desde Malaquías hasta Mateo encontramos un periodo aproximadamente de 400 años de silencio. Piense por esto, piense en esto, hermano, 400 años de silencio, los cuales Dios no habló. Dios no utilizó ningún profeta, Dios no utilizó a ningún hombre. Durante 400 años Dios estuvo en silencio. Este es el periodo intertestamentario. Bueno, la primera figura que aparece en el Nuevo Testamento, según lo que Mateo nos registra, es Juan el Bautista. Y es interesante, hermanos, porque el concepto de predicación que Juan trae parece ser un concepto nuevo. En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan dice: arrepentíos. Esta era su predicación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note cuál es la primera palabra que Juan usa en su predicación. Arrepentidos, le dice a los judíos, a los israelitas: arrepiéntanse, porque ahora sí que el reino de Dios está más cerca. Por cierto, es la misma palabra que utiliza Jesús, el Maestro, en Mateo capítulo 4, versículo 17,
cuando inicia su ministerio, cuando inicia su predicación, la misma palabra, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces parece que después de estos 400 años de silencio, los dos primeros hombres que utiliza el Padre Celestial, Juan el Bautista y su primo Jesús, Jesús de Nazaret, traen este concepto, esta nueva predicación acerca del arrepentimiento. Y sabemos que el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, para decirle al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús. Y muchos se arrepentían, pero prácticamente ¿cuál era el concepto que ellos querían transmitir? Tienen que haber un cambio de mente. El pueblo de Israel necesitaba un cambio de mente que lo llevara a un cambio de actitud, a un cambio en su forma de actuar. Entonces, este concepto es muy importante en el Nuevo Testamento. Para los que estamos bajo el nuevo pacto, para usted y para mí, es importante que reconozcamos esto, porque muchos textos, hermanos, solo quiero compartir algunos con ustedes en esta noche, pero muchos textos en el Nuevo Testamento se nos habla acerca de la importancia del arrepentimiento. Pero no solo eso, sino de que sin arrepentimiento no es posible tener o recibir el perdón, en este caso el perdón de nuestros pecados. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, desde el versículo 36, el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, le dice a los judíos las siguientes palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo quiero que note usted la acusación directa de Pedro hacia los judíos. A este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les está diciendo, ustedes pecaron, cometieron el pecado o uno de los pecados más grandes que puede existir, matar al Hijo de Dios. Hay una ofensa ahí. De hecho, los judíos que le escuchan lo reconocen como tal y lo aceptan, porque en el versículo 37 dice que al oír esto, al oír la acusación de Pedro, esos judíos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, la predicación o la palabra de Pedro hizo que en ellos hubiera un reconocimiento de su falta, y ahora vemos cómo ellos desean hacer algo, desean reparar o arreglar la falta o el daño tan grande que ellos han hecho. Y Pedro les dice, claro que sí, hay solución. Varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, hay solución. Pedro les dice en el versículo 38, arrepentíos. En primer lugar, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y subraye, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo Pedro? Ustedes cometieron una falta grave y esa falta se puede arreglar, se puede reparar, ustedes pueden recibir el perdón de este pecado. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer, judíos? Arrepentirse. Cambien su forma de pensar, cambien su mente. Y ese cambio de mente, ese cambio de su forma de pensar los va a llevar a tomar una decisión. En este caso, el ser bautizados para el perdón de los pecados. En solo este texto encontramos dos requisitos. Y digo en solo este texto porque hay otros requisitos en otros versículos. Pero en este texto, antes de recibir el perdón de pecados, yo tuve que haberme bautizado. No después, antes. Y antes de haberme bautizado, yo tuve que haberme arrepentido de la falta que haya cometido, en este caso contra alguien. En este caso el ofendido fue Dios al matar a su hijo. Pero vea cómo está ligado
el arrepentimiento junto con el perdón, en este caso, de pecado. Ahí nomás en Hechos capítulo 3, versículo 19, encontramos una vez más a Pedro y a los apóstoles, después de haber sanado un cojo en el pórtico de Salomón. Y ellos se encuentran debatiendo, en este caso, en el pórtico de Salomón, con algunos de los judíos que estaban allí. Y Pedro y los demás, desde el versículo 17, les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había sido anunciado antes por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Nota el verso 19, por favor. El verso 19 es el que nos interesa. Dice: así que arrepentíos. Es decir, lo que ustedes hayan hecho por ignorancia en el pasado, vamos a dejarlo ahí, pero reconozca que lo que usted ha hecho en el pasado, que ha ofendido a Dios, dice Pedro, ahora usted tiene que arrepentirse. Dice, verso 19, así que arrepentíos y convertíos, en este caso, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En otras palabras, para que sean perdonados sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Prácticamente otra vez lo mismo. Antes de recibir el perdón de pecados, yo tuve que previamente haberme convertido al Señor. Y está hablando específicamente acerca del bautismo. Y antes del bautismo yo tuve que haberme arrepentido. Note una vez más en este texto cómo está ligada el arrepentimiento con el perdón. Es como si fuera un requisito previo. Usted no puede sacarlo de la ecuación. Usted no puede quitar de la ecuación el arrepentimiento, porque si no, el resultado no va a poder ser el mismo. No vamos a recibir perdón de pecados. En Hechos capítulo 5, verso 31, quiero que leamos, hermanos, una vez más. Dice el verso 31, a este, y está hablando acerca de Jesús. Si usted analiza el contexto, encontramos a Pedro y a Juan, una vez más, después de haber hecho grandes señales, discutiendo, habían sido puestos en la cárcel, hermanos, y cuando los trajeron al concilio, dando su argumento delante de los sacerdotes, en el verso 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Una vez más, los acusa de haber matado al Señor Jesús. Y en el verso 31 dice, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué Dios ha exaltado a Jesús como príncipe y salvador? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiero que note una vez más cómo estos dos elementos, como estas dos palabras o estos dos conceptos van de la mano. Usted no los puede separar. Son como la sal y la pimienta para algunos en la comida. Arrepentimiento, dice, Dios ha exaltado a Jesús como nuestro príncipe, como nuestro salvador, para darle a Israel, dice, arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, no podemos tomar solo una cosa, o no podemos esperar de Dios recibir el perdón de nuestros pecados si realmente no nos hemos arrepentido de ellos. ¿Cómo puede alguien decir que tiene comunión con Dios si actualmente, por ejemplo, sigue practicando actos o cometiendo actos indecorosos que ofenden a Dios, y muchos viven por la libre, sin importar, ajenos de la voluntad de Dios?
Una vez más, hay muchos textos, tengo unos 3 o 4 más para compartir con ustedes. Hechos 17:30. Pablo, en esta ocasión, predicando en el Areópago, en el versículo 30, Hechos 17:30, dice: Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note lo que Pablo dice. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que da este mandamiento? No es de hombres, no es de apóstoles, es de Dios. Pero Dios ahora, no es mañana, ni en un año, ni cuando nosotros queramos, no, ahora. Dios ahora manda. No es una sugerencia, es un mandamiento. Ahora Dios manda a todos los hombres, es decir, a toda la humanidad, que se arrepientan. No es una opción, no es algo que si queremos o no queremos. Ahora Dios manda que todos los hombres se arrepientan. ¿Pero por qué? El versículo 31 nos da la respuesta. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón Cristo Jesús, aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque hay que arrepentirnos, porque un día tendremos que estar delante de Dios para dar cuentas en un juicio que será justo, en el cual recibiremos lo que hemos hecho en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo, dice la Escritura, y recibiremos ese juicio basado en lo que hicimos en esta tierra. Entonces debo de arrepentirme para poder recibir una vez más el perdón de los pecados y estar bien delante de Dios el día de ese juicio. Note lo que Pablo dice relatando su conversión, su propia conversión, en Hechos 26:20. En Hechos 26:20, relatando su conversión, Pablo dice, y quiero leer desde el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepienten o que se arrepintiesen, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando Dios llamó a Pablo al ministerio, a la predicación, dice que él no fue rebelde, inmediatamente comenzó a predicar. ¿Y qué comenzó a predicar? Dice, comenzó a predicarle a la gente de Damasco, a Jerusalén, o sea, a los judíos, y también a los gentiles, que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios. Una vez más, un cambio, arrepentirse, convertirse y hacer, dice Pablo, obras dignas de arrepentimiento. Es que cuando alguien realmente está arrepentido, su vida lo va a reflejar, a hacer obras dignas de arrepentimiento. Es decir, es ese cambio que si yo estaba haciendo algo malo, inmediatamente doy vuelta y cambio en una dirección contraria. Y eso es algo que la gente va a notar. Que ya no vivimos como antes, que ya no hablamos como antes, que ya no pensamos como antes. Aquellas cosas negativas que hacíamos ya no las hacemos, ahora hacemos positivas. ¿Por qué? Por el arrepentimiento que ha habido en nuestra vida. Y cuando hay arrepentimiento y nos convertimos al Señor, es entonces cuando el Señor de verdad nos perdona. En Romanos capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo, una vez más, hablando acerca del juicio justo de Dios, en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo les habla y les dice a sus recipientes, a sus oyentes, les dice,
que si en sus vidas y también en las nuestras, si no hay un arrepentimiento, si nuestro corazón no se ha arrepentido de las obras malas que hayamos hecho, lo que atesoramos, lo que guardamos para nosotros en sí es la ira de Dios que se ha de revelar contra nosotros el día del justo juicio de Dios. Me encanta esa expresión porque el juicio de Dios será un juicio justo. No piense usted que si usted no ha obedecido a Dios, Dios lo va a recompensar. Y no pensemos nosotros que si hemos obedecido lo que el Señor nos ha mandado, que vamos a ser castigados. Debemos tener esta confianza de que si nos hemos arrepentido genuinamente, el Señor nos perdonará y nos recompensará. Igualmente usted puede estar tan seguro que si usted aún no se ha arrepentido, atesora para usted mismo la ira de Dios. Para ir concluyendo prácticamente, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo habla también acerca de la tristeza que produce arrepentimiento, pero no la tristeza del mundo, sino la tristeza que es según Dios. Y en el versículo 10, Pablo le dice, 2 de Corintios 7, 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento, y un arrepentimiento que es para salvación. ¿Por qué para salvación? Porque el Señor nos ha perdonado. Una vez más, usted encuentra ese concepto unido siempre, arrepentimiento y perdón. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el apóstol Pedro, hablando acerca de la promesa y del día del juicio final, dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios no quiere que usted perezca. Mi amigo, Dios no quiere que usted sea castigado. Por eso no ha enviado a Jesucristo al mundo. Esa es la promesa, enviar a su Hijo al mundo. Sino que es paciente, dice Pedro, con nosotros. No queriendo que ninguno sea castigado, que ninguno muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si el Señor no ha vuelto en su juicio es porque está esperando que usted y yo nos arrepintamos de todo corazón para poder perdonarnos. No puede haber perdón, hermanos y amigos, sin arrepentimiento. No lo hay. La Biblia no habla acerca de eso. En ninguna parte vamos a encontrar que vamos a recibir el perdón de parte del Señor si no nos hemos arrepentido. Quiero terminar en esta noche con un concepto breve porque he hablado acerca del perdón que Dios nos ofrece. Pero también nosotros sabemos que entre nosotros nos ofendemos, que entre nosotros cometemos faltas y entre nosotros en ocasiones nos herimos los unos a otros. ¿Qué pasa si alguien me hiere? ¿O qué pasa si yo hiero u ofendo a alguien? Y necesito y quiero que esa persona me perdone. ¿Qué es lo que yo debería hacer? El concepto es el mismo. Perdónanos nuestras deudas, dice Jesús en la oración modelo, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero parece que es condicional, parece que hay una condición. Yo perdono a aquel que realmente se ha arrepentido de su ofensa. Vaya conmigo a este texto, por favor, a Lucas capítulo 17, versículos 1 al 4. Y vamos a encontrar expresado este concepto, hermanos, del cual les estoy platicando. En Lucas 17, versículos 1 al 4.
Dijo Jesús a los discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Verso 3. Mirad por vosotros mismos. Subraye, y es Jesús el que está hablando, el que está diciendo esto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hay varios conceptos que Jesús desarrolla aquí. El primero que quiero compartir con ustedes es el concepto del perdón. Si nosotros queremos ser perdonados de parte de Dios, debemos perdonar las ofensas de aquellos que nos ofenden. Valga la redundancia. Eso es indiscutible. Nosotros necesitamos perdonar al que nos ofende. Pero cuando usted lee el versículo 3, dice que hay algo que yo tengo que hacer. Si alguien me ofende o si alguien peca contra mí, yo dije que debo ir y reprenderle, exhortarle, es decir, tener una conversación con él, encararlo y decirlo sinceramente. Hermano, lo que dijiste, hermano, lo que hiciste me ofendió, me dañó en mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer paso si un hermano peca contra nosotros. Pero hoy en día, ¿qué es lo que más fácil hacemos? Alguien nos ofende o alguien nos daña y en lugar de ir a tratar el problema con ese alguien, vamos y hablamos con otro que no está ni siquiera involucrado en la situación. Entonces, vea el proceso, vea los pasos. Nos vamos a ofender, pero si alguien nos ofende, yo tengo que ir y hablar con ese alguien. Ahora Jesús dice, si se arrepintiere, una vez de que yo hable con ese hermano, si se arrepintiere, vea la condición, si se arrepintiere, perdónale. Y Jesús incluso dice, si 7 veces al día ese alguien peca contra nosotros y vuelve arrepentido pidiéndonos perdón, nuestro deber es perdonarle. Pero el concepto está ahí y es lo que hemos hablado en esta noche. El concepto, hermanos, de el perdón siempre sujeto a la condición del arrepentimiento, aún entre nosotros. Si un hermano me ofende y ese hermano se arrepiente, yo lo perdono. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Qué pasa si el hermano no se arrepiente? ¿Qué pasa si una vez que ya yo lo he encarado, que ya lo he reprendido por su falta, el hermano no se arrepiente? Pues no hay nada que nosotros podamos hacer entonces. Ahí está escrito y son palabras del Señor Jesús. Probablemente usted diga, hermano, igual debo perdonarlo para guardar paz en mi corazón. Es lo más sano. Pero según entiendo en el concepto que el maestro desarrolla aquí, es muy importante que nosotros nos arrepintamos para poder estar bien con nuestros semejantes y consecuentemente con Dios. Si alguien que me ofendió no se arrepiente ni está dispuesto a arreglar su falta conmigo, pues ese alguien desafortunadamente tampoco podrá estar bien con Dios y en comunión con el Señor. Hermanos, una vez más se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos de todo corazón su atención y espero que esta lección haya sido de beneficio para su vida espiritual. En el nombre del Señor Jesús, les agradecemos y esperamos verlos en la próxima entrega. Que el Señor les bendiga grandemente. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo
salvo soy, luz hay, ya que salvo soy.